No hay semáforos peatonales, tienes que ir más o menos calculándole, esperando que la gente quiera frenar. Ok. Opa. Misión completada. No me huyan, palomas. Vengan con su rey. ¡Ay, wow! ¡Ay, caramba! Sentí miedo. No voy a acabar todo cagado acá. Nos encontramos en la famosísima Ciudad Rosa de la India. ¡Wow! Esta ciudad es lindísima. De verdad, por donde sea que veas, todo es rosado. Cualquier edificio, cualquier palacio, cualquier pequeña fachada tiene esta tonalidad asalmonada. Es muy impresionante. Ya habíamos visitado aquí en India, por ejemplo, la Ciudad Blanca, la Ciudad Azul, y no eran realmente de ese color, pero la Ciudad Rosa le es muy fiel a su apodo. Y de hecho esto es por ley, por reglamento, todo tiene que ser rosa. Muy rápidamente les cuento, esta fue una regulación que se instauró hace unos 200 años por el fundador de Jaipur, que era el Maharaja Jai Singh, por el cual de hecho la ciudad se llama Pur. Pur en sánscrito significa ciudad, entonces en India es muy normal encontrarte con ciudades que son Jaipur, la ciudad de Jai, Udaipur, la ciudad de Uday, Jodhpur. Y sí, el Maharaja Jai Singh fue el que dijo: todo va a ser rosa, me como un huevo, aquí se hace lo que yo diga. Y desde ahí se sigue respetando la orden que ese rey dio y todo, absolutamente todo, es rosado. A mis espaldas está el famosísimo Palacio de las Ventanas. Vean qué hermoso, qué divino es sumamente turístico, y la razón por la cual tiene tantas ventanas y tan chiquitas es de hecho un poquito perturbadora. Verán, fue diseñado para que mujeres de la realeza, de la muy alta clase, pudiesen ver hacia afuera, hacia la ciudad, pero la ciudad no podía verlas a ellas. Una mentalidad que tristemente en muchos pueblitos sigue implementándose. De hecho, de repente es normal en las calles, en ciudades pequeñas, ver que las mujeres salen cubiertas con velos. Esto porque en efecto no pueden ser vistos por ningún hombre, ninguna persona que no sea su pareja, que no sea su familia. Pues bueno, recorramos las calles de la Ciudad Rosada, ubicada en la vieja parte de Jaipur, muy turística, muy ruidosa, muy vibrante, llena de vida. Vamos a darle. Vean, les quiero enseñar esto, el reto que es cruzar las calles de India. En las ciudades grandes esto es mucho más difícil, chequen. No hay semáforos peatonales, tienes que ir más o menos calculándole, esperando que la gente quiera frenar. Y este güey dijo, no, yo no freno. Ok. Opa. Uy. Misión completada. Es como jugar al videojuego de la rana, ¿sí saben? El videojuego antiguo. Así tienes que irle calculando, pero en vida real. Es un reto extremo. Vamos de regreso, vamos de vuelta. Yo digo que es mejor metérsele a las motos en vez de a los coches grandes. Cada vez más experto, en este reto llamado vivir en India. Vean qué hermoso este músico, me encanta. Aquí les dejo tantita de su música para que escuchen y analicen su instrumento. Me encanta cómo mientras toca tiene unos cascabeles que generan otro sonido. Entonces es como que tienes el instrumento de cuerdas y la percusión en el mismo instrumento. Está muy lindo. Creo que nunca había visto ese instrumento en un músico. Me ha encantado. Esta es una muestra de la modernidad hoy en día de India. Chequen cómo todos los puestitos, hasta este de la calle chiquitito, tienen sus códigos QR para pagar. Esto porque en India hoy por hoy ya el efectivo se está dejando de usar y todo mundo está usando aplicaciones de pago. Entonces es bien normal en todas las tienditas, hasta en puestititos así de la calle, el código QR para hacer tus pagos. Vean qué sistema tan inteligente. Aquí le pidieron a mi amigo unas telas, ¿ok? Entonces para que no tenga que bajar, simplemente descendió una bolsa, ¿ok? Y luego esta bolsa con una cuerda la vuelve a subir. Pues sí, porque son un buen de pisos, ¿no? Entonces chequen, pues como de me hace falta tal cosa, ¿no? Tal tela. Y vean. Miren cuántos pisos la está subiendo. Son como 5 pisos, ¿no?
No, hombre, qué eficiencia, ¿eh? Qué... Very good, very good. Y ven, ahí la vuelve a bajar, vean, vean, vean. Ahí viene de nuevo, ahí está. Pues sí, me hace falta una tela, lo que sea, arriba está el depósito. Pues no estás ahí cansándote y perdiendo tiempo. Esta tela tradicional de aquí se llama sari y ella es Ari, ¿eh? Y chequen, en hindi, en el idioma local, nari significa mujer. Entonces, Ari es una nari que usa sari. Ah, ¿qué tal, eh? Todo rima, verso sin esfuerzo. Vean, este árbol está lleno de simios, pero demasiados simios. ¡Hola, verga! Uy. Aparte, estos simios, la verdad, dan un poco de miedo, ¿ok? Lo voy a decir como es, dan un poco de miedo porque son demasiado grandes. De repente en las calles aquí te encuentras macacos, que son los chiquitos, están hasta cute, están tiernos. Estos son grandes, de verdad, sí, me llega como por acá, es del tamaño como de un niño y un niño fuertecito. Tienen unos dientes que luego te los enseñan y ¡ay! Asusta, sí te cuadras. No, con estos monos no querría meterme. Una pelea entre yo y uno de estos simios. Pierdo, ¿eh? ¿No? Pongan sus apuestas en el simio. Wow, vimos pasar ahora a un par de elefantes grandes por la calle pintados. Esto no es típico verlo, no es muy normal, pero sí que hay algunos sitios, sobre todo para turistas, que hacen esto, que te ofrecen el paseo en el elefante, incluso lo puedes pintar, le puedes pintar la trompa como estaban esos pintados. No sé cómo sentirme al respecto, como que no es la cosa más cool, sinceramente. No aconsejaría apoyarlo, pero es algo que pasa, es lo que es y se los muestro, se los comparto. Estamos pasando afuera de un templo religioso hinduista y es muy normal ver, chequen, cómo venden flores. Esto porque la costumbre religiosa es que a la deidad a la que sigas, ¿no? Ya sea Ganesha, ya sea Krishna, ya sea Hanuman, el que sea, agarras y le pones un collar de flores. Entonces, por eso las venden aquí, para que muestres tu devoción a las deidades. Toda la ciudad de Jaipur es bien famosa por sus telas estampadas. Eso me dicen, que de verdad Jaipur en todo el país es como, acá los estampados son chidos. Sí, entonces, ¿hablas español? ¡Wow! Oigan, los vendedores me impresionan, ¿eh? Te hablan como 6 idiomas los brothers. A este mismo canal lo vi negociando en francés hace ratito también. Sí, son cracks, ¿eh? Son cracks. A ver, obviamente si estamos en la ciudad de los estampados, tengo que comprarme una camisa estampada, ¿no? Estamos de acuerdo. Oh, muy bonita. Vean, ¿eh? Un buen estampado, la verdad, sabroso en la ciudad de los estampados. Listo, 2 camisitas. Se negoció a 1,600 rupias, que son $20. La verdad, hay tiendas en las que consigues mucho más baratas, de a $2, $3. Pero bueno, oigan, y una cosita bien curiosa de los vendedores es que les gusta mucho decir de así de, oh, your wife is beautiful, tu esposa es muy hermosa. Cosa que está bien, se agradece el cumplido, pero nos han tocado vendedores que luego te dicen así de, your wife more beautiful than mine, así como de... Ay, se pasó, sí. La esposa estaba ahí escuchando. Sí, el otro día nos tocó uno que lo dijo enfrente de su esposa. Entonces nosotros le dijimos así como de, no, tu esposa también es bonita. Y él dice, ajá, my wife beautiful, but you're more beautiful. Así como de, tu esposa es más bonito. More lucky than me. Y dice, I lucky man, así de, yo soy suertudo, but you more lucky. Así de que tú eres más suertudo y no, man. Y nosotros así como que... Sí, no. Y su esposa no sabía si reírse, llorar o enojarse. O sea, su cara era como que... Esperamos que esa noche haya dormido en el sofá porque se lo merecía. Se mamó. Vean, las zapaterías en los mercaditos aquí venden mucho bolsas, zapatos, etcétera, de camello. La razón como puedes saber si es de camello es olerla y de verdad, oh, mira, thank you. Ah, sí, la piel de camello. Oh, thank you. No, thank you, brother. Thank you. Just smelling. Aquí es diferente, ¿no? Siempre es, no, gracias, joven, estoy viendo. Aquí es, no, gracias, joven, estoy oliendo. Entonces, sí, oliendo puedes saber si es piel de camello. Esto se ve mucho porque, pues lo sabemos, ¿no? Las vacas en India son sagradas. Entonces, se usa mucho más la piel de otros animales, en este caso, camello. Aquí les va una curiosidad, cómo se puede hacer dinerito con tu ropa en India. Chequen cómo aquí Ari nos va a servir de modelo. Usan mucho el hilo de plata, de oro,
¿no? Para las prendas tradicionales, muy bonitas. Caso. Este no es real, o sea, este no es plata real, ¿no? Pero vaya, hay vestimentas que sí lo usan. Pues si de repente tu ropa ya está vieja, lo que puedes hacer es sacarle el hilo y lo vendes a estos señores que a su vez lo revenden. Entonces es una manera como de, pues, de empeñar tus cosas, ¿no? Así como de, pues ya, no sé, se murió mi abuelita, por ejemplo, y mi abuelita tenía muchos vestidos finos, pues agarras y le sacas el hilo de plata de oro, lo vendes y ahí quedó la herencia de la abuelita para los nietos. Chequen cómo te lo compran por peso, ¿ok? Entonces por gramo, ¿eh? Y ahí están todos los hilos preciosos. Aquí mi carnal te da el precio justo. Buenísimo, ¿no? Buena manera de reciclar la ropa. Vean cómo los tuk-tuks pasan, pero hasta dentro del mercadito miren qué apretado. Pero no, en India los tuk-tuks y bueno, las motos en general están por todos lados. Obviamente muchas más motos que coches, obviamente. Siempre afuera de los templos hay estas llaves de agua que, a ver, es agua potable, es agua limpia. Realmente si eres un extranjero, pues no, ¿verdad? No se recomienda. Pero los locales que sí ya tienen los estómagos acostumbrados, sí agarran y aquí se lo beben, Vean, ahí está tomando, se hidrata mi brother. Es muy común verlo así afuera de los templos. Pero sí, repito, si eres extranjero, mejor no, Mejor sí pura agüita de botella. Procederemos ahora a abordar un auténtico tuk-tuk de Jaipur. Les decía que el tuk-tuk está por todos lados aquí. Esta es una realidad, tan solo vean atrás de mí, a mis alrededores, pura moto, puro tuk-tuk. Y es muy barato. Ahorita nosotros lo estamos haciendo nada más para dar la vuelta, que lo hacen muy comúnmente, así la vuelta para el turis. Y nos van a dar una vuelta de cerca de media hora como para ver la ciudad, tomar fotos, por 150 rupias. Estos son menos de $2. No, hombre, súper precio. Y si tienes que usarlo como transporte, también hay tuk-tuks colectivos que van parando, subiendo a varias personas. He visto a tuk-tuks así hasta con 7, 8 personas y les van cobrando de a 20, 30 rupias por pasajero, que son unos 30, 20 centavos de dólar. Muy barato, muy eficiente. Por 20 rupias, 20 centavos de dólar, acabo de comprar el piste para alimentar a las palomas de la ciudad rosada. Vean cuántas hay. Tiene tiempo que no me proclamo como el rey palomo y hoy es cuando retorna. No me huyan, palomas. No me huyan, por favor. Vengan con su rey. Oh. Me temen aquí las palomas. Aquí en efecto no soy el rey palomo. ¿Será que estamos en conflicto con la India? Y yo no lo sé. Es posible. Cosas pasan. ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, caramba! Sentí miedo. No voy a acabar todo cagado acá. Conflictos palomísticos, ¿ok? Yo pensé que era como esas plazas típicas turísticas que se te suben al cuerpo, pero al parecer las palomas, ¡uy!, no son tan sociables aquí. ¡Ay, caramba! ¡Vámonos! Qué lindo pozo. Este es un bauri donde básicamente hace cientos de años la gente de la localidad venía por agua. El sistema de recolección es meramente por lluvias, ¿ok? Entonces cuando hay tormentas es como que aquí se almacena toda y la gente baja por estos tremendos escalones, más de 15 metros de altura. Ahí se surten de agua y pues sí, con cubetitas subían y listo. Hoy en día no es como que la gente se surta de agua, que es más para fines turísticos, pero muy impresionante. De igual manera, vean ahí, tenemos un templo hinduista. Qué sitios tan lindos, qué arquitectura tan antigua y tan impresionante. Pues ahí lo tienen, así concluimos nuestra aventura por la ciudad rosada de la India, donde, oh vaya, en efecto, todo es rosado. Muy divertido, muy cool, nos hemos aventurado, hemos aprendido y ha sido un deleite, ¿qué digo? Un deleite, un completo placer compartirla con todos ustedes. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós, namaste.